Esto es un video que está corriendo por internet de un túnel llamado el Túnel de la Muerte, en Moscú. Supuesto cruce entre dos mundos paralelos, donde un camión circula por el túnel y aparece de la nada otro camión en sentido contrario. Es como si se realizara un efecto espejo, y su otro yo en un mundo paralelo se entrara en nuestro universo y choca con su otro yo. En este video no hay imágenes, pero se tratará de explicar los experimentos en todo el mundo con puertas hacia otros mundos paralelos como los que está realizando Rusia. También trataremos de la importancia de los espejos y cristales para estos experimentos. Los espejos son vías que conectan con estos mundos dimensionales. Pues bien, si se fijan ustedes unos segundos antes de dicho accidente, no había ningún vehículo estacionado a la derecha de la vía. Pueden ver una barra reflectante de peligro como referencia de que allí no había nada. Es la misma cámara, no existe ningún corte. Entonces, ¿de dónde sale el vehículo con el cual choca el que iba en marcha? Los soviéticos, al parecer, también habrían realizado extraños experimentos con respecto al viaje en el tiempo. Esta es la increíble historia. La historia de los experimentos soviéticos con respecto a la posibilidad de viajes a través del tiempo enlaza a dos nombres: Nikolai Kozyrev y el famoso, para los entendidos, Vadim Chernobrov. Tanto de Kozyrev como de Chernobrov hemos llegado a conocer por los escritos del investigador ruso de fenómenos anómalos, filósofo y autor de numerosos libros, Gennady Belimov, quien publicó en su artículo bajo el título de Máquina del Tiempo, Primera Velocidad conectada en el periódico soviético Al filo de lo imposible, acerca de sus respectivos experimentos. En el caso del famoso científico ruso Nikolai Kozyrev, se dijo que dirigió un experimento para demostrar que era posible trasladarse del futuro al pasado. Basaba sus observaciones en la hipótesis de una información inmediata que se extiende a través de las características físicas del tiempo. Nikolai Kozyrev supuso incluso que el tiempo podría ejecutar trabajo y producir energía. Y en base a los trabajos de un teórico estadounidense de la física había llegado a una conclusión: que el tiempo es lo que existió antes de la existencia del mundo. Se sabe que cada uno de nosotros siente un curso diferente del tiempo bajo condiciones diferentes. Una vez un relámpago golpeó a un escalador de montañas. El hombre dijo más adelante que vio el relámpago alcanzar su brazo, que se movió lentamente a lo largo de él, separó la piel de los tejidos y carbonizó sus células. Sintió como si hubiera miles de púas encerradas bajo de su piel, teoriza Kozyrev. En base a estos indicios y con las investigaciones de Kozyrev, se dice que bajo Stalin se desarrolló un instituto de investigación del mundo paralelo. Los resultados de los experimentos, dirigidos por los académicos Kurchatov y Yofe, se pueden encontrar ahora en los archivos. En 1952, la experimentación en este instituto tuvo un final abrupto. El jefe de la organización de la policía secreta soviética Lavrenti Beria inició un caso contra los investigadores que participaron en los experimentos, y por motivaciones desconocidas, como resultado del cual, se ejecutaron a 18 profesores por fusilamiento y enviaron a campos de concentración a 59 candidatos y doctores de ciencias físicas. El instituto reinició su actividad bajo Khrushchev. Pero pronto sobrevino el desastre. Un soporte experimental, o nave del tiempo, si ustedes prefieren, con 8 de los investigadores principales, desapareció en 1961, y se arruinaron en el accidente los edificios cerca de donde se dirigieron los experimentos. Después de esto, la oficina política del Partido Comunista y el Consejo de Ministros decidieron suspender a investigadores del instituto durante un período incierto. Continuaron los experimentos. La máquina del tiempo de Chernobrov. Vadim Alexandrovich Chernobrov, 1965, nacido en Volgograd Oblast, es hoy por hoy el fundador y líder de la misteriosa organización Cosmopoisk, ufólogo y entusiasta investigador del misterio. Fue educado en el MAI, Instituto de Aviación de Moscú, como ingeniero aeronáutico. Durante sus estudios él comenzó un proyecto no oficial sobre investigaciones poco comunes, y de esto desarrolló lo que es conocido como la tecnología temporal. En la década de los 80 se formó un pequeño grupo de estudiantes, el cual luego se desarrolló en lo que es el Cosmopoisk, comenzando con una serie de viajes a lugares extraños del centro de Rusia. También ha escrito varios libros sobre eventos anómalos y misteriosos. Al poco tiempo, Chernobrov anunció el desarrollo de una máquina del tiempo operacional. Vadim Chernobrov y su equipo habrían llevado a cabo varios experimentos relacionados con máquinas del tiempo, para lo cual usaban dispositivos de bombeo electromagnético. Chernobrov comenzó con sus proyectos en 1987 y llegó a alterar levemente el tiempo mediante un impacto magnético especial.
El retraso más grande del tiempo logrado fue de 1,5 segundos dentro de 1 hora de operación del equipo en los laboratorios. En agosto del 2001, Chernóbrov creó un nuevo modelo de máquina del tiempo en un bosque cercano a Volgogrado, Rusia, que funcionaba con baterías de auto, y aunque tenía baja capacidad, registraba el cambio de tiempo con osciladores de cristales simétricos y lograba alterar el tiempo en un 3% del tiempo en que funcionaba. Chernóbrov y sus colaboradores permanecieron varias veces en el campo de influencia de la máquina. Entonces el investigador ruso reveló que dentro de ese campo de acción, él y sus colegas sentían la vida aquí y allí al mismo tiempo, como si se desplegara algún espacio extra. También dijo: "No puedo describir las emociones insólitas que experimentamos en tales momentos". Chernóbrov continúa con sus experimentos aún hoy en día, pero de ellos realmente se sabe muy poco, fuera de un muy cerrado círculo de científicos rusos y uno que otro occidental de su confianza. Si bien uno puede hallar muchísima información acerca de las teorías de Chernóbrov y el Cosmopoisk, desde su página web, en ruso, poco se revela acerca de los logros hasta ahora obtenidos. Se sospecha, eso sí, que Chernóbrov ya no se recluye a experimentar en el territorio de la antigua Unión Soviética. Se asegura que recorre el mundo realizando sus extraños experimentos. Algo de lo que sí se reveló hace poco, aunque es motivo de muy fuertes controversias aún entre la comunidad paranormal más abierta, es la revelación de un nuevo experimento fallido del reactivado Instituto de Investigación del Mundo Paralelo. Nuevo desastre hasta ahora desconocido. El programa se reinició en 1987, pero ocurrió una tragedia el 30 de agosto de 1989 que acabó definitivamente con los esfuerzos en esta rama, por parte del Estado soviético. Una explosión extremadamente fuerte se dio en la sucursal del instituto en las Islas Sanjou. La explosión destruyó no solo el módulo experimental Máquina del Tiempo, de 780 toneladas, sino también el propio archipiélago que cubría un área de 2 kilómetros cuadrados. Según una de las versiones de la tragedia, el módulo con 3 experimentadores dentro chocó con un objeto grande, probablemente un asteroide, en el mundo paralelo, o la máquina del tiempo se dirigió sin control hacia un mundo paralelo. Al perder su sistema de la propulsión, se asegura, el módulo permaneció probablemente, y de manera permanente, en un mundo paralelo. El último registro radial obtenido en el marco del experimento, por parte de los experimentadores en la máquina del tiempo y guardado en los archivos del instituto, dice: "Estamos muriendo, pero nos mantenemos dirigiendo el experimento. Está muy oscuro aquí. Vemos todos los objetos hacerse dobles, nuestras manos y piernas son transparentes, podemos ver las venas y los huesos a través de la piel. El suministro de oxígeno será suficiente durante 43 horas, el sistema de soporte de vida está dañado seriamente. Nuestros mejores recuerdos a las familias y a los amigos". Luego la transmisión se detuvo repentinamente. Científicos de la Universidad Estatal de Moscú aseguran haber desentrañado el secreto de una zona anómala en las cercanías de la capital, 3 kilómetros de carretera, que goza de mala fama por sus innumerables accidentes de tráfico. Las fuertes oscilaciones electromagnéticas fueron registradas hace mucho tiempo. Pero nadie hasta ahora podía imaginar que pudiera tratarse de señales de la presencia de supuestos aliens, que últimamente no dejan tranquilos a los pobres terrícolas. Leer más. Coincidencia de circunstancias. En un principio el reto de los científicos fue el estudio de la influencia de la Luna en la actividad del cerebro humano, lo que pretendían realizar lejos de una zona industrial y demasiado poblada. Sin embargo, una serie de acontecimientos enigmáticos no dejó al grupo de los investigadores llegar al lugar previsto. Curiosamente, en el tristemente célebre tramo de carretera, uno de los participantes sintió una fuerte migraña, así que se decidió parar el coche. Levantamos las cabezas y justo enfrente vimos un cartel enorme que ponía: "Atención. Zona anómala", contaron posteriormente los investigadores. Y en un abrir y cerrar los ojos fueron testigos de un choque de 2 automóviles. Sin pensárselo 2 veces, los científicos decidieron cambiar el campo de su estudio. El estudio y la revelación. Gracias a un detector especial del campo electromagnético, se consiguió registrar en el lugar del accidente un impulso muy elevado de la perturbación. Luego, a unos 100 metros de la carretera, realizaron una sesión de fotos en gama de infrarrojo. Al revisar las fotografías, los científicos descubrieron la presencia de unos extraños objetos, algunos parecidos a los meteoritos, otros a caras los supuestos fantasmas, que los investigadores mismos llamaron huéspedes de los universos paralelos. Tenemos otra hipótesis que es mucho más realista.
Sabemos que todos los procesos del mundo vienen acompañados por irradiaciones electromagnéticas que se extienden infinitamente en el espacio y dejan huellas. La claridad de las huellas depende de la fuerza de la irradiación, explica uno de los participantes del estudio. Desde que los seres humanos vieron por primera vez su propia imagen, ha habido una gran fascinación y misterio en lo que se refiere a las superficies reflectantes. Las leyendas y el folclore tienen cientos de historias relacionadas con la magia y los espejos encantados. Aunque en muchos casos se tratan de simples historias, en otros tienden a ser advertencias sobre los peligros que acompañan los espejos, que tienen cualidades negativas sobrenaturales. Pero además, los espejos también son vistos por muchos como portales a otras dimensiones, acompañado del riesgo añadido a lo desconocido. Entonces, ¿estamos seguros delante de los espejos? Fenómenos paranormales relacionados con los espejos. Muchas personas han informado sobre fenómenos paranormales alrededor de los espejos en sus propias casas. Entonces, ¿qué tipo de experiencias han tenido las personas con espejos? Hay cientos de casos documentados de espejos encantados y tienden a tener características similares. Los testigos han reportado experiencias paranormales cuando han comprado o adquirido un viejo espejo y lo han puesto en su casa. También, las personas han afirmado que cuando se han mudado a un nuevo hogar, han tenido problemas con los espejos dejados por los ocupantes anteriores. Otras personas han reportado actividad paranormal después de usar espejos para la adivinación. Por lo general, si los participantes no tienen las nociones básicas de su uso, pueden abrir un portal a lo desconocido. Los expertos sugieren que al realizar cualquier tipo de trabajo espiritual con espejos, antes es recomendable utilizar un ritual de limpieza y protección. Si la persona está haciendo un ritual que no implique un espejo u otro sistema de adivinación, estos deben ser cubiertos o bien guardados en un lugar seguro. En el caso del uso de un tablero de Ouija, también puede crear portales. Los espejos cercanos a menudo son el origen o la apertura del portal después de una sesión de Ouija. Aunque una de las situaciones más conocidas son las relacionadas con los espejos embrujados de hoteles, en la casa de amigos / familiares, visitando un lugar como un turista, etc. A menudo las personas han reportado tener experiencias con dichos espejos donde, generalmente, se puede tener la sensación de ser perseguido. Los fenómenos informados en relación con los espejos embrujados varían. La manifestación más frecuente es la formación de imágenes de individuos o entidades que no sean las propias personas que ocupan la habitación. Sin embargo, se debe recordar que las distorsiones naturales y curiosos efectos de luz pueden crear un gran número de extraños efectos. A esto también se le puede sumar la capacidad del cerebro para crear formas significativas. Pero a pesar de esto, muchos de los casos relacionados con espejos encantados fueron presenciados por más de una persona en diferentes momentos del día, en diferentes condiciones de iluminación. Por lo tanto, en estos casos se puede descartar las causas naturales, las cualidades ocultas de los espejos. Los espejos tienen la capacidad de capturar las almas, por lo que deben ser quitados de una habitación donde se encuentra una persona enferma, ya que son más vulnerables en este momento. Los psíquicos recomiendan no mirar un espejo por la noche o con la luz de las velas. Según los expertos, si se hace se pueden ver fantasmas, demonios y presagios de muerte, incluso la propia. Cuando una persona muere en una habitación con espejos, se tienen que cubrir o se deben volver hacia la pared, ya que si no se hace podría perderse el alma de la persona fallecida. Incluso durante el sueño, se debe cubrir el espejo, ya que es vulnerable a los ataques de los espíritus negativos o demonios durante las horas de oscuridad. Tampoco se debe colocar la cama en un lugar en el que se refleje en un espejo. Con el fin de evitar que los espejos sean utilizados como un portal por entidades sobrenaturales, se debe mover con frecuencia por las diferentes zonas de la habitación. Los espejos con un soporte sólido colocados en la misma posición durante un largo periodo de tiempo, son más propensos a convertirse en portales espirituales. Misteriosas apariciones en los espejos. Hay una gran diversidad de extraños fenómenos que pueden experimentar las personas. En la mayoría de los casos, pero no todos, la energía parece ser más negativa que benigna. Sin embargo, hay que recordar que en algunos casos la maldad aparente podría ser debido al factor del miedo, sugestión o mala interpretación en lugar de un espíritu negativo. Dicho esto, la actividad paranormal incluye sombras. Estos tienen una relación directa con los espejos embrujados. Las personas describen las sombras de pie cerca de los espejos, incluso también saliendo y entrando de ellos.
En otros casos también se informó de otros fenómenos, tales como los puntos fríos, voces, extraños ruidos, orbes y olores. Las sombras pueden adoptar diversas formas desde alta, pequeña, muy delgada, muy gruesa, torcida, humana o incluso animal. Niebla. Básicamente similares a las sombras. La niebla no solo se ven entrar y salir de los espejos, a veces también parece formar formas reconocibles. Otras personas han descrito brumas cambiantes, como nubes o masas que se mueven alrededor de la habitación, así como en densos espejos oscuros. Los sentimientos reportados por los testigos suelen ser generalmente de naturaleza negativa. Los sentimientos experimentados van desde la ira, la hostilidad y el mal. Además, las personas se han dado cuenta de otros fenómenos que suceden al mismo tiempo como puntos fríos, orbes, extraños ojos brillantes, gruñidos u otros ruidos relacionados con la actividad poltergeist. Caras. Esto es probablemente la manifestación más frecuente informada por las personas en relación con los espejos embrujados. Las caras son, normalmente, humanas y a veces es conocida por los propios testigos. Pero en algunos casos las personas han informado sobre la aparición de otras entidades o caras demoníacas. El espejo como portal a otras dimensiones. Los portales espirituales son la entrada y salida de energía espiritual a otras dimensiones. Algunos expertos afirman que los portales pueden ser capturados en fotografías o grabaciones de vídeo. Por lo general, aparecen como un torbellino de viento alargado, en forma de remolinos. Según la creencia popular, estos portales son agujeros, aperturas, ventanas de los campos de energía que rodean a los reinos espirituales o dimensiones. Los seres de energía, como los espíritus, pueden desplazarse a través de estas aberturas en el plano físico. Pero por desgracia, los espíritus negativos atraviesan con frecuencia estos portales. Se cree que esto sucede porque la capa astral más cercana al plano físico está lleno de seres astrales inferiores energéticos, conocidos comúnmente como bajos astrales. La mayoría de los portales se cree que son dos vías, tanto para entrar y salir del nivel físico. Estos portales se encuentran en todo el mundo y puede incluso haber ciertos puntos calientes en el planeta. Muchos creen que no solo los seres espirituales pueden utilizar los portales, sino también los seres extraterrestres de otras dimensiones. Aparte de los espejos, también se cree que existen otras zonas de entrada y salida como puertas, ventanas e incluso armarios, que se cree que tienen portales contenidos. Conclusiones. Al igual que con cualquier fenómeno paranormal, es difícil saber qué casos son auténticos fenómenos naturales o fenómenos sobrenaturales. Pero la realidad es que los espejos seguirán desempeñando un papel importante en los fenómenos psíquicos. Y es importante recordar que la próxima vez que pases por un espejo y tengas un extraño escalofrío recorriendo todo tu cuerpo, reflexiona, nunca se sabe quién o qué podría estar mirándote desde el otro lado del espejo. Para la mayoría de la gente resulta difícil creer en los extraterrestres, pero de una manera u otra, parece que las reflexiones sobre la supuesta invasión de nuestro planeta por los aliens vuelven de nuevo a ponerse de moda. Una de las pintoras a mi entender más extrañas y fascinante que nos habla de mundos ocultos en sus cuadros es Remedio Varo. Aquí en este video traigo algunos de sus cuadros y su unión con otra película de culto que nos habla de secretos, la película Matrix. Escena del cerrajero de la película Matrix y cuadro Remedios Varo. El cerrajero en versión latina, o el creador de llaves en su homóloga española, en inglés D.K. Maker, es un personaje ficticio de la trilogía Matrix. Apareció en la segunda película de Matrix Reloaded, siendo interpretado por el actor Randall Duck Kim. El cerrajero es en realidad un programa de Matrix, que es mantenido prisionero por el Merovingio. Su apariencia humana es la de un hombre de mediana edad y rasgos orientales. Tiene la habilidad de fabricar llaves, de allí su nombre, que dan acceso a todos los lugares de Matrix gracias a con un código oculto en cada llave que fabrica, haciendo que cualquier puerta común y corriente, mediante el uso de estas llaves especiales y en una posición particular, lleve a lugares completamente distintos respecto a abrir la puerta sin esa llave, por ejemplo llevar a lugares ubicados a kilómetros de distancia o a lugares que de otro modo son inaccesibles. Debido a esta habilidad, el cerrajero es buscado tanto por Neo, para que le ayude a llegar hasta la fuente, como por los agentes de Matrix, para destruirlo y evitar precisamente que Neo llegue a la fuente.
Neo es constantemente atormentado por sueños en donde ve una puerta hecha de luz y a Trinity cayendo desde lo alto de un edificio. Para entender el significado de estos sueños, Neo decide ir con el oráculo. Ella le explica que la puerta que ve en sus sueños conduce a la fuente, a donde él deberá llegar para poder salvar a Zion y por ende a la humanidad, y que para llegar allí y atravesar la puerta necesitará la ayuda del cerrajero, pero este ha elegido el exilio y ahora es prisionero del Merovingio para que le fabrique llaves que le den acceso a todos los rincones de Matrix. Neo entonces decide ir a rescatarlo. Neo va entonces, acompañado de Trinity y Morfeo, a encontrarse con el Merovingio en un exclusivo restaurante y exige la liberación del cerrajero. El Merovingio, sin embargo, rehúsa hacerlo y los echa del lugar. Antes que Neo, Morfeo y Trinity abandonen el restaurante, son interceptados por Perséfone, la esposa del Merovingio, quien harta de la arrogancia de este decide ayudarles, entregándole al cerrajero a cambio de un beso de Neo en los labios. Según Perséfone, el Merovingio era antes como Neo y quería recordar cómo se sentía un beso. Neo accede a la petición, pese a la clara oposición de Trinity, y los tres son llevados a un pequeño calabozo donde Neo encuentra al cerrajero en su incesante tarea de fabricar llaves. Cuando se disponían a huir, Neo y sus compañeros son interceptados por el Merovingio y sus hombres. El cerrajero huye para evitar ser apresado nuevamente, siendo perseguido por los gemelos. Morfeo y Trinity deciden ir a ayudar al cerrajero, mientras que Neo opta por detener a los hombres del Merovingio. Tras derrotarlos, Neo intenta detener al Merovingio mismo, pero este logra cruzar una puerta usando una de las llaves que el cerrajero le fabricó y huye hacia un lugar desconocido. Neo destroza la puerta y logra atravesarla, pero al no tener la llave del cerrajero, no logra llegar hasta donde está el Merovingio y aparece en unas montañas a varios kilómetros de donde estaba antes. Mientras tanto, el cerrajero es rescatado por Morfeo y Trinity, quienes huyen a bordo de un auto hacia una transitada autopista perseguidos por los gemelos, iniciándose una tenaz persecución a la cual se unen también la policía y los agentes de Matrix, que habiendo detectado la presencia del cerrajero, deciden ir en su búsqueda para destruirlo. Trinity entonces se lleva al cerrajero para ponerlo a salvo, en tanto que Morfeo consigue primero eliminar a los gemelos y luego, con ayuda de Niobe, deshacerse de los agentes. Sin embargo, estos reaparecen nuevamente y tratan de eliminar a Morfeo y al cerrajero haciendo estrellar dos camiones, encima de uno de los cuales estaban precisamente Morfeo y el cerrajero. Para fortuna de ambos, cuando los camiones comienzan a estallar, Morfeo y el cerrajero son rescatados por Neo en el último segundo. Ya a salvo, el cerrajero explica a todos la existencia de un edificio, y dentro del mismo un piso al que ningún ascensor puede llegar. Es ese el lugar que Neo vio en sus sueños y a donde deberá ir para completar su misión como elegido. Sin embargo, para poder llegar hasta allí se necesita llevar a cabo un elaborado plan para desactivar el sistema de seguridad del edificio, lo cual se logra solo destruyendo una planta eléctrica completa que alimenta a 27 manzanas, tarea asignada a Niobe, desactivar el sistema de respaldo, tarea asignada a Soren y terminada por Trinity, y abrir la puerta que conduce a la fuente, tarea que corresponde a Neo pero que solo podrá efectuar con éxito en un intervalo exacto de 314 segundos, y si Niobe y Soren / Trinity cumplen sus respectivos objetivos. Guiados por el cerrajero, Neo y Morfeo ingresan al pasadizo de las puertas traseras, puertas ocultas que llevan a distintos lugares de Matrix utilizando las llaves del cerrajero, pero cuando están por llegar a la puerta que lleva a la fuente, son interceptados por el agente Smith y sus múltiples yo. Neo y Morfeo comienzan a pelear contra Smith y sus copias, momento que aprovecha el cerrajero para abrir una puerta que lleva hacia un corredor oscuro, que es donde se encuentra finalmente la puerta que lleva a la fuente. Neo entonces coge a Morfeo y juntos atraviesan rápidamente el corredor. Smith, al ver esto, manda a sus copias a dispararles, pero el cerrajero logra cerrar la puerta del pasadizo antes que las balas puedan alcanzarles. Las balas, sin embargo, hieren gravemente al cerrajero que cae moribundo al piso. Antes de morir, el cerrajero saca dos llaves, una para Morfeo, para que pueda regresar a casa, y la otra para Neo, para que abra la puerta de luz y llegue hasta la fuente. Un libro revela el esoterismo y la ciencia ficción de Remedios Varo. La pintora surrealista Remedios Varo llevó a cabo su obra más reconocida y prestigiosa durante los años que vivió en México, una etapa que es observada a detalle en el libro recién publicado Remedios Varo. Los años de México. Varo, de origen español, es una de las pintoras surrealistas más interesantes y misteriosas, de acuerdo con un comunicado de la editorial RM. La artista nació en Girona, Cataluña, en 1908, y estudió en la Academia de San Fernando en Madrid.
Durante la Guerra Civil huyó a París, donde se unió al círculo de surrealistas que habitaba en esa ciudad. Tras la invasión nazi partió a México, donde permaneció hasta su muerte. Llegó a Veracruz a bordo de un transatlántico portugués en septiembre de 1941. Venía en compañía del poeta surrealista francés Benjamin Peret y de un importante grupo de refugiados. En México trabajó como ilustradora publicitaria, actividad que abandonó para consagrarse a la pintura, lo que la llevó a convertirse en una de las mayores representantes del movimiento surrealista en el país, junto a Leonora Carrington y Katy Horna. El trío fue conocido como las Tres Brujas. El libro, escrito por Masayo Nonaka, se centra en la etapa mexicana de la artista, la más reconocida y prestigiosa. En su texto introductorio, Nonaka hace referencia a datos originales de la vida y obra de la pintora y contextualiza las 53 ilustraciones que reflejan su pintura más representativa de este periodo. La obra de Remedios Varo, 1908-1963, es amplia y compleja, y posee un estilo con rasgos muy definidos y reconocibles. Sus cuadros están habitados por figuras humanas concentradas en tareas simbólicas y rodeadas de elementos oníricos, alquímicos y enigmáticos. Como recuerda en su texto Masayo Nonaka, investigadora especializada en el estudio del surrealismo en México, Varo compartió con Carrington un interés por el esoterismo o la tradición espiritual antigua, y con Horna su curiosidad por las máquinas, la ciencia y la ciencia ficción, además de por la filosofía, la psicología y la literatura del romanticismo alemán. Desde Tejido Espacio-Tiempo, una de las primeras pinturas que realizó en México en 1954, hasta Naturaleza Muerta Resucitando, de 1963, el libro monográfico hace un recorrido por obras como El Flautista, 1955, Armonía, 1956, Creación de las Aves, 1957, Mimetismo, 1960, Mujer saliendo del psicoanalista, 1960, o Fenómeno de ingravidez, 1963. Bueno, ahora dejamos. Lista de trabajos representativos. 1935 El tejido de los sueños. 1942 Gruta mágica. 1947 Paludismo, libélula. 1947 El hombre de la guadaña, muerte en el mercado. 1947 La batalla. 1947 Insomnio primero. 1947 Amibiasis o los vegetales. 1955 Simpatía o la rabia del gato. 1955 Ciencia inútil o el alquimista. 1955 Ermitaño meditando. 1955 La revelación o el relojero. 1955 Trasmundo. 1955 El flautista. 1955 El paraíso de los gatos. 1956 A la felicidad de las damas. 1956 Cazadora de astros. 1957 Creación de las aves. 1957 Modista. 1957 Caminos tortuosos. 1957 Reflejo lunar. 1957 El gato helecho. 1958 Papilla estelar. 1959 Exploración de las fuentes del río Orinoco. 1959 Catedral vegetal. 1959 Encuentro. 1960 Mimetismo. 1960 Mujer saliendo del psicoanalista. 1960 Visita al cirujano plástico. 1960 Hacia la torre. 1961 Vampiro. 1961 Tejiendo el manto terrestre. 1962 Vampiros vegetarianos. 1962 Fenómeno de ingravidez. 1962 Tránsito espiral. 1963 Naturaleza muerta resucitando.
Situado a unos 800 kilómetros al sureste de Lima, Perú, a orillas del lago Titicaca, es un espectáculo que han desconcertado a los visitantes de todo el mundo. Los chamanes todavía vienen y ofrecen oraciones en una pared de roca del altiplano, como lo han hecho por generaciones. Esto se conoce como la Puerta del Hijo Marca o la Puerta de los Dioses. Es una puerta tallada en la roca sólida. De acuerdo con David Childress, lo que realmente parece ser una puerta de enlace, pero en realidad no ir a ninguna parte. Literalmente en el medio de la nada, a 14.000 pies, pero esto es un rectángulo perfecto tallado en un bloque sólido de la roca y la derecha en la parte inferior de su guión tiene otro en el mismo, que se parece a una puerta. Los peruanos se refieren a ella como la Puerta de los Dioses. Pero la pregunta desconcertante es, ¿por qué alguien haría una puerta, en medio de la nada a 14.000 pies y uno que no va a ninguna parte? Tiene que haber una manera de conseguir a través de este. Según la leyenda inca, el primer sacerdote Amaro Muro se dice que ha viajado a través de este portal, utilizando un objeto especial para activarlo girando la roca sólida en lo que se conoce como la Puerta de las Estrellas. Este portal estelar se activa con la ayuda de un disco de oro y este disco de oro cayó del cielo. Él llevó a cabo el disco de oro en la puerta de entrada en una zona rebajada, y se activa la puerta de entrada y pasó a pesar de que, para nunca ser visto otra vez. Los arqueólogos han notado una depresión en el centro de la puerta, y se cree que fue tal vez esta depresión, donde el disco de oro fue colocada. Este disco fue hecho de oro y otros metales preciosos, y tal vez era un dispositivo tecnológico que tenía la capacidad para abrir portales interdimensionales. Por otra parte, según las leyendas locales, estos sacerdotes fueron llamados hermanos del espacio y el vino de otro mundo. ¿Que han venido a la Tierra a través de esta puerta de enlace? Sin embargo, ¿es posible que un dispositivo para activar la puerta existe en realidad? Y si es así, ¿dónde estaría la puerta lleva? La Puerta de los Dioses bien podría ser uno de los extremos de un agujero de gusano, una especie de portal para conectar a otra parte del universo o de otra dimensión. Los agujeros de gusano son un elemento aceptado de física teórica y de partículas. Pero, ¿han existido realmente en algunos de los lugares más misteriosos mundos? Los extranjeros son tal vez de venir a la Tierra en la artesanía, entre dimensiones que permiten luego a viajar por el espacio hiper. Y pueden viajar entre su dimensión y la nuestra literalmente, no hay tiempo. Pero para hacer eso tienen que viajar a través de estos agujeros de gusano y entrar en el planeta Tierra a través de un portal. ¿Qué pasa si uno de los extremos del portal existe realmente en la Puerta del Hijo Marca? Tiene derecho a una razón por la cual el Perú ha sido considerada siempre como un punto focal de las actividades de OVNIET. Lago Titicaca tiene todo tipo de extrañas luces asociados a ella. Aún más, la gente ha reportado haber visto extrañas bolas azules de fuego e incluso naves extraterrestres que salen del lago, e incluso dijeron haber visto los seres, en algunos de los avistamientos. Y estos están los informes, han sido de alto, piel pálida y el pelo blanco indígenas, no por completo a la población local. Otra forma de extranjería antiguos podría haber viajado es a través de teletransporte. Pero ¿es posible hacer desaparecer un objeto en un lugar y hacer que aparezca en otro? En el Instituto Max Planck, que ya han sido capaz de desmaterializar las partículas subatómicas, y los hizo volver a aparecer en otro lugar. Esto podría ser un secreto de los antiguos sabían. El área alrededor de la Puerta del Hijo Marca todavía tiene la energía y su evidente a medida que se acerque a la zona. ¿Hay alguna razón por la cual estos portales dimensionales, entre aparecer en ciertos lugares de nuestro planeta? Hay un patrón que puede ser formado. ¿Existe un código y si es así, nuestros antepasados saben de ella? Según los teóricos del antiguo astronauta, los campos de energía alrededor del mundo no son colocados al azar. Están conectados por lo que se conoce como la Red Mundial de Energía, un patrón geométrico de la energía que recorre el mundo. De acuerdo con David Childress, los campos de energía en todo el mundo son más fuertes en algunas zonas, en comparación con los demás, y en estas áreas forman una especie de vórtice, con lo que la energía sea más útil en su sentido. Los estados Tierra cuadrícula teoría de que los campos de energía de la Tierra están conectados entre sí por medio de un patrón geométrico, y esto ha existido desde Tierra tiempo se ha creado. ¿Pero qué es un portal dimensional y cómo funciona?
Imagínese una puerta que da acceso al pasillo de un hotel, donde a derecha e izquierda de ese pasillo están las puertas a distintas habitaciones. Usted para ingresar primero al pasillo necesita la llave de la puerta del mismo. Esa llave tiene una cerradura electrónica que trabaja con un código que usted tiene que ingresar en un teclado, pero aparte para poder ingresarlo usted primero tiene que estar registrado en una base de datos del hotel, que se comprueba mediante la identificación del iris de su ojo. El hotel es la realidad general. Las puertas de las habitaciones son la entrada a las distintas dimensiones espacio-temporales. El pasillo que recorre es el portal dimensional. La puerta de acceso al pasillo es el lugar físico espacial por donde ingresa. La llave es el ritual. El código son los movimientos, cánticos, posturas, símbolos y oraciones del ritual. La identificación del iris en la base de datos es su cuarto centro superior de control, el centro de conciencia universal. Cuando usted abre el portal queda libre el ingreso y egreso de cualquier tipo de entidad, luces y sombras, que las habitan. Ejemplo de portales abiertos son el juego de la copa, los trances mediúmnicos, las ceremonias chamánicas, la liturgia de las iglesias, los ritos satánicos, los viajes astrales producidos naturalmente o por sustancias alucinógenas, etc. ¿Cómo puede ser esto posible? Hay dos formas de abrir un portal, una natural y otra artificial. La natural es como expliqué, por medio de nosotros. Esto es posible porque nuestra genética está formada en parte por la de nuestros creadores, que tienen esta facultad natural pero sin necesidad de rito alguno, pues las energías que nosotros producimos con el ritual, ellos las tienen y manejan naturalmente. La artificial es por medio de la tecnología, que produce esas energías sin necesidad del rito. Ejemplo de portales artificiales son el portal de salto cuántico, y el gran colisionador de hadrones LHC del acelerador de partículas CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, cuyo verdadero propósito no fue solo la búsqueda del bosón de Higgs, sino también la de abrir un portal dimensional permanente, cosa que sucedió en Yemen en el Golfo de Adén con consecuencias todavía impredecibles. Usted sin saberlo, de forma inconsciente puede estar abriendo un portal dimensional con ciertos movimientos y gestos hechos con su cuerpo y las manos, que últimamente nuestros amos han inculcado en la cultura de la juventud, como los signos de Bohr, Kish, Kot y Mayor, llamados signos de poder, que abren y cierran portales solo por hacerlos, dando paso a energías realmente peligrosas que los amos utilizan para que las sombras se apoderen de nuestros pensamientos, palabras y obras, y así poder manejarnos a su antojo. El hombre ya descubrió cómo hacer portales dimensionales. El portal dimensional Ferlini. En su libro titulado La barrera magnética, Ferlini cuenta cómo, en el curso de la investigación, nota casualmente un fenómeno visual extraño generado por dos imanes permanentes que interactúan. Mediante la colocación de dos imanes en forma de herradura, de modo que los polos opuestos se atraen, si usted los acerca muy lentamente, hay un suceso en un punto crítico de la atracción. Momentos antes de la fuerza de atracción es pequeña pero con un poco de movimiento adicional al acercarse la fuerza de atracción se hace muy fuerte. Cuando esto sucede, Ferlini cuenta que en la zona central de la conexión entre los dos imanes, la visión del espacio pierde la transparencia y ligeramente se distorsiona como si hubiera una lente. Afirma que otras personas no se dieron cuenta de esta anomalía. En este punto, él trató de tener 4 poderosos imanes permanentes de acero, en una disposición de cruz. Con el sistema de palanca adecuada, fue capaz de llevar micrométricamente imanes. Llevó a los imanes a distancias críticas, donde comenzaron a vibrar con violencia, y al acercarlos un poco más, comenzaron a formar una neblina azul en el aire y se esparció un olor a ozono, nota de planeta Origen. Según los pleiadianos, cuando la materia se mueve entre dimensiones transmuta a lo que la rodea, o sea, si se envía un recipiente de oro a otra dimensión, la materia de ese recipiente transmuta a los átomos de la atmósfera que rodea el objeto, o sea, los gases nobles. Por eso no hay explosiones de vacío cuando un ovni se teletransporta en la atmósfera. Una niebla misteriosa. Al repetir este experimento con grandes imanes potentes de varias toneladas de peso, el fenómeno se repite. Esta vez, debido a un accidente, el mismo Ferlini estaba envuelta en niebla y desapareció de la vista, argumenta, en su libro y en una entrevista con Ray 3, que vio otro lugar. El experimento continuó mientras tanto y los asistentes observaron la niebla ampliarse en gran medida y cambiar de color a través de toda la gama del arco iris. Finalmente Ferlini volvió a aparecer a la vista de los asistentes aturdidos. Curiosamente, la máscara de gas que tenía con él, desapareció y nunca fue capaz de encontrarla. De la experiencia, también hay una grabación de sonido, hecha en una entrevista con el fallecido Peter Ray 3 Timati.
El portal dimensional de Ferlini, o como él lo llamaba barrera magnética, es un sistema de cambio de fase real que le permite conectar la dimensión que por convención definimos física con otras dimensiones del multiverso holográfico. Ferlini la llama barrera magnética porque básicamente eso es lo que es, una pared magnética que vibra a una frecuencia específica y que es una grieta dimensional. La construcción del portal de Ferlini es conceptualmente muy simple y no requiere de circuitos experimentales de electrónica, que se basa únicamente en 4 imanes permanentes posicionados en los 4 puntos cardinales. En esta representación, se puede ver la configuración del portal. Los imanes se fijan sobre soportes movidos en un trineo por un tornillo sin fin, de manera que es posible ajustar con precisión la distancia mutua. Ferlini usó muy grandes imanes de acero en el experimento que pesaban varias toneladas cada uno. En teoría, el tamaño de los imanes depende del tamaño de la zona que desea modificar y luego a áreas más pequeñas solo tiene que utilizar imanes más pequeños y prácticos. Esto significa que, en teoría, no se necesita mucha potencia para crear un portal en un área pequeña y podemos deducir de la misma historia de Ferlini en experimentos realizados con estos imanes. Ferlini comenzó su aventura por el estudio de las pirámides de Giza. Inicialmente él no estaba interesado en el estudio de los portales e incluso sospechaba de la viabilidad práctica. Aquí no vamos a discutir todos los estudios previos de Ferlini que tienen poco que ver con el sitio, pero nos centraremos en la experimentación. De cualquier manera, durante sus experimentos con réplicas de las pirámides, se dio cuenta que la energía de tipo magnético emitido desde las pirámides tenía una fuerte influencia de varias variables, tales como blindaje de los rayos cósmicos. Hoy, después de numerosos experimentos, sabemos cómo actúa el efecto de la forma de las pirámides en las ondas y su acción magnética, que no es más que un resultado del campo de torsión emitida desde la punta de la pirámide misma. En ese momento, sin embargo, Ferlini pensaba mucho en los experimentos con las pirámides y se dio cuenta que la forma y disposición de los materiales utilizados crean fuertes interacciones más o menos con una variedad de efectos. En la brillante idea de Ferlini que tenía para simular el campo energético de la pirámide utilizando imanes permanentes en la parte inferior en sus experimentos, era evidente que había una conexión directa entre la energía de las pirámides y el magnetismo. Con su personal desmontó y sacó un motor eléctrico, 4 imanes permanentes en U que estaban en el estator, y los dispuso en las 4 esquinas, manteniendo las distancias mutuas de los polos alternantes reguladas. Se dio cuenta que había una distancia crítica en la que se expresó una fuerza de atracción muy fuerte, y si la distancia regulada de manera que la fuerza era en la frontera entre el débil y el fuerte, se formó una barrera borrosa en el centro que impedía ver la tabla de abajo. Se dio cuenta entonces de que su teoría era correcta, y que el experimento tenía que ser reproducido en una escala más grande. Ordenó 4 grandes imanes en forma de U de acero templado magnetizados, cada una pesaba varias toneladas y fueron transportados en camiones, ya dispuestos en sus lugares, ajustables con los tornillos, en el piso del laboratorio, y comenzó a experimentar con sus colegas. Al acercarse los 4 imanes llegando a una distancia crítica, una frontera muy fina y precisa en la que la fuerza de atracción mutua se convirtió repentinamente débil o muy intensa. El tornillo era muy preciso y tuvieron que pasar muchos turnos para mover los imanes. De esta manera podría ajustar la distancia crítica finamente estudiando la posición que dio los mejores resultados. La posición óptima de las vibraciones fuertes sacudió a todo el laboratorio y los imanes empezó a vibrar muy probablemente debido a la intensa atracción. Una niebla gris invertida azulada comenzó a formarse en la zona delimitada por los polos de los imanes y para Ferlini podría deducirse que había ozono, por tanto, estaban equipados con máscaras de gas para evitar los humos venenosos. La niebla del color se hizo más y más intenso hacia el verde cuando alcanzó la posición crítica. Mientras que sus asistentes se alejaron, Ferlini se acercó al portal apoyado en uno de los imanes para examinar más de cerca la barrera magnética, ya que la máscara limita la visión y el movimiento. Decidió quitársela y se sujetó de uno de los imanes. Al acercarse a la barrera, se encontró catapultado al frente de las pirámides de Giza, pero no los de hoy, sino en un momento en que las pirámides estaban todas con la punta de metal de cuarzo revestido, es decir, antes del gran cataclismo que sacudió la Tierra hace 12.000 años. En ese momento fue que escuchamos que alguien gritaba desde lejos y se encontró en el laboratorio, camino a sus asistentes que con alarma le argumentaron que al Dr. Ferlini lo habían visto desaparecer entre los imanes por algún tiempo y luego verlo aparecer delante de ellos tan pronto como desapareció en el portal.
En consulta con sus colegas decidieron detener el experimento cuando se dieron cuenta de que había un cambio abrupto del flujo entre 2 de los 4 imanes. Con respecto a su ausencia no le dieron importancia al principio porque pensaban que no estaba más que fuera de la vista en este momento, no fueron capaces de explicar por qué de repente ya no le vieron con ellos y pensaron que tal vez no fueran conscientes de sus movimientos en el laboratorio. Ferlini contó lo que vio durante el viaje a través de la barrera magnética y se encontró que la máscara de gas de Ferlini había desaparecido y ya no pudo encontrarlo a pesar de que nadie había salido del laboratorio y las máscaras se habían llevado todos menos una de Ferlini que se dejó en uno de los imanes. Posteriormente se descubrió que la variación del flujo entre los dos imanes se encuentra en la posición cerca de donde Ferlini que se puso la máscara en el mismo imán. Con razón la hipótesis de que cuando Ferlini se inclinó sobre la barrera tuvo que abandonar la máscara en la barrera y esta terminó quién sabe dónde. Meses después la máscara llegó en el correo a Ferlini y el remitente fue precisamente de Egipto en el Cairo. La máscara se había teleportado a Egipto y el que la encontró pensó amablemente en devolvérsela. Otra nota importante es que el experimento el ozonómetro en el lugar cerca del portal no reveló rastros de ozono y que incluso cuando nos acercamos a la niebla y no podía respirar, así cuando se encuentra en forma de gas. Consideraciones teóricas. El portal de Ferlini puede parecer muy diferente de otros sistemas que utilizan el desplazamiento de fase e interacción de campos magnéticos en rotación y alta tensión eléctrica o los basados en campos electromagnéticos que giran con frecuencias específicas. De hecho, durante el uso de un método un poco diferente para usos necesariamente tiene los mismos principios. Para abrir un portal o implementar el desplazamiento de fase que tiene que aislar un área del espacio y va a cambiar la frecuencia de vibración del éter de ese misma área, ya que estamos en un holograma, es normal que todo depende de la frecuencia portadora elección holográfica, apoyar el cambio y cambiar el tamaño. En sistemas tales como Experimento Filadelfia, usando bobinas de impulsos entre ellos en secuencia para formar un campo de giro y se alimenta a frecuencias de resonancia específicas dimensionales, en otros sistemas, en su lugar utiliza la interacción entre un campo magnético rotativo y un campo eléctrico que vibra a una determinada frecuencia. En ambos casos tenemos un campo de giro de éter que vibra una frecuencia específica. Ya aquí es posible observar la analogía de los métodos anteriores con el de Ferlini. De hecho, un campo magnético no es más que un flujo de aire de recirculación en un área de espacio, flujo que se cierra sobre sí mismo, y el truco utilizado por Ferlini es sido hacer diferentes imanes interactúan de manera que su flujo está creando concatenadamente un flujo rotacional. De hecho Ferlini llamó campo unificado. Es por eso que los polos deben alternarse y es por eso también que hay una distancia crítica geométricamente precisa, porque cuando los imanes crean a una distancia precisa aparece un flujo rotatorio que se fortalece. Imagínese las líneas de flujo que emergen de cada polo que van en el flujo en el polo opuesto, y así sucesivamente, unir en tal situación habrá un campo giratorio unificada o mejor dicho una corriente de éter en rotación tal como se ilustra en esta figura. Un espacio giroscopio. Ahora, una vez que haya creado el campo de giro, se debe establecer una frecuencia de resonancia que se refiere a una dimensión específica o punto del espacio-tiempo del multiverso holograma. En el caso de Ferlini que la vibración puede haber sido inducida ya sea por la vibración mecánica de los imanes por la sencilla atracción que las vibraciones inducidas por sí mismos cuando se acercan. Seguramente no estaba sujeto a un sistema preciso por muchas vibraciones parasitas, cualquier vibración mecánica en los imanes producen una onda en el campo de la zona crítica. Pero hay una idea muy interesante, Ferlini no vagaba al azar, sino que lo trajo justo donde él quería ir, ya sea consciente o inconscientemente, o en el tiempo de las pirámides en el que se basa toda su investigación científica. Esto indica que una vez que abrió el camino en la mente misma es libre de elegir dónde y en qué viaje en el tiempo, las proyecciones extracorpóreas solo el cuerpo astral, el cuerpo físico como un holográfico, pero que vibra en un soporte de alto, es libre de ir a donde quiere pero en la fase de cambio de todo el cuerpo, incluyendo la física significa rodeándolo de vibraciones, moviéndolo fácilmente a donde desea. La máscara de Ferlini lugar, siempre llegó en Egipto, pero no a la misma época, obviamente, el cambio en el flujo inducido que pasa por la zona crítica se ha desplazado en el tiempo variable, haciéndola llegar en los tiempos modernos. Es evidente que usted tendrá que hacer un montón de experimentación en este sentido con el fin de determinar la mejor manera de operar las variables de cambio de fase. Otro elemento importante es la famosa niebla.
Al interactuar con el éter al cambiar la frecuencia o condensándolo en un área del espacio, se hace visible en forma luminiscente que a primera vista es como una niebla y el color depende de la densidad alcanzada. Esto también se observa en los experimentos con los sistemas antigravedad del tipo Repulsive-Schauberger, la Sexearl y otros. Lo que es interesante es que es claramente visible incluso en los casos shifting phase. En el famoso experimento Filadelfia el buque estaba envuelto en una neblina azulada que se volvió hacia el verde antes de desaparecer. Incluso en las naves triángulo clasificadas de las Bermudas antes de desaparecer hay ciertos efectos especiales que vienen en una niebla gris verdoso a veces. Son los dos casos de la fase cambiante y obviamente en coherencia con el experimento de Ferlini. Otra consideración que quiero hacer es darse cuenta de que la zona crítica en teoría debería ser suficiente también solo 3 imanes en forma de U dispuestas a centésimo vigésimo una de otra y no creo que sea necesario utilizar la fuerza de los imanes, pero en vez de electroimanes que son más práctico y económico. Ferlini prefiere imanes porque quería usar una fuente magnética puro, pero los electroimanes pueden hacer el mismo trabajo, porque lo que cuenta es solo el campo magnético y la disposición geométrica.